Bueno, vamos a comenzar con lo que viene siendo AWS Lambda, pero primero que todo vamos a ver los conceptos de qué es un serverless, qué es un FAS, un servicio FAS, para entender un poco por detrás cómo funciona y después vamos a pasar por último a qué es Lambda. Así que bueno, vamos a comenzar. Primero vamos a ver qué es serverless, el concepto básico de serverless. Y bueno, serverless es en la informática significa sin servidor, como la misma palabra lo dice. Esto lo que nos traslada son ciertas cuestiones relacionadas con la infraestructura, más que todo dentro del cloud. Obviamente serverless se utiliza no solamente en AWS, sino que se utiliza en todos los tipos de cloud que hay disponible hoy en día, por ejemplo Azure, Google Cloud, etcétera. Pero bueno, lo que quiere decir esto es que eh, es una infraestructura que está gestionada para que nos pueda proporcionar servidores y la asignación de recursos para que nosotros como desarrolladores o el equipo de desarrollo no se tenga que preocupar por cómo implementar un servidor de cero, sino que ya cuando nosotros utilizamos este tipo de servicios serverless, ya nos viene configurado todo por defecto y bueno, nosotros no nos preocupamos por hacer el resto. Básicamente sería eso y, y bueno, nosotros como equipo de desarrollo nomás nos centramos en escribir el código o generar valor en la empresa, básicamente. Ahora bueno, vamos a hablar de lo dentro del serverless tenemos diferentes tipos, pero bueno, cuando nosotros hablamos de FAS, es una forma de implementar informática sin servidor dentro de lo que viene siendo, en este caso, podremos hablar de Lambda, pero bueno, eso ya lo vamos a ver más adelante. Y esto lo que hace es escribir la lógica empresarial que luego se ejecuta en los contenedores de Linux, totalmente gestionados por una plataforma. Esta plataforma se encuentra en la nube, pero el modelo se está expandiendo para incluir implementaciones on-premise e híbridas. Bueno, esto es lo que estuvimos hablando. Básicamente nosotros, la empresa no se preocupa por hacer el servidor y configurarlo de cero y perder tiempo en eso, sino que eso ya viene configurado por una plataforma dentro de la nube, dependiendo de la nube que estemos utilizando. La diferencia entre un servidor normal y corriente y un serverless o sin servidor son las siguientes. La implementación y operación tradicionales de lo que viene siendo un servidor común es básicamente las siguientes tareas. Aprovisionar una instancia, o sea, crear un servidor de cero, actualizar el sistema operativo, siempre tenemos que actualizar el sistema operativo de vez en cuando, entonces eso lleva tiempo y bueno, y pérdida de tiempo para el equipo de desarrollo. Instalar una plataforma de aplicaciones, crear e implementar aplicaciones, configurar auto-scaling y balanceo de carga. Esto se refiere a que cuando nosotros creamos un servidor de cero, necesitamos ajustar, dependiendo de la demanda que tenemos en nuestra plataforma, ese servidor. Y bueno, eso lleva tiempo y dinero. Proteger y monitorear los servidores, esto también es algo extra. Darle seguridad a nuestros servidores lo mejor posible. Monitorear y mantener las aplicaciones. Ese es otro punto. Por otro lado, tenemos los serverless, que básicamente nosotros como equipo de desarrollo lo que tenemos que hacer únicamente es crear la implementación de las aplicaciones y monitorear y mantener las aplicaciones que nosotros creamos, o sea, dentro de lo que viene siendo nuestro cloud. En este caso vamos a estar hablando de AWS, pero bueno, puede ser otro. Con esto, utilizando serverless, nos ahorramos todas esas tareas que hacemos tradicionalmente con un servidor normal y por lo tanto ese tiempo lo utilizamos para cosas importantes como puede ser una mejora en la plataforma o en el sistema o otro tipo de cosas. Bueno, ahora vamos a hablar de lo que es servicio FAS. Significado en inglés significa Function as a Service. Es una plataforma que nos permite ejecutar funciones sin requerir preocuparnos por el entorno. Esto ya lo vimos anteriormente, la diferencia entre un servidor normal y un servidor sin servidor, básicamente un serverless. Nos permite eso, ahorrarnos todo el tiempo y la preocupación de crear un entorno de cero. Estos servicios FAS suelen basarse en contenedores, lo que permite que su ejecución sean por evento y sin estado.
Esto lo que quiere decir es que, por ejemplo, nosotros tenemos una funcionalidad o un tipo de función que nosotros utilizamos cuando, por ejemplo, dentro de una base de datos se agrega una nueva información. Esa función se va a ejecutar cuando ese evento se produzca. Lo que quiere decir que la función se va a invocar o se va a ejecutar únicamente cuando haya un evento de por medio. O sea, por ejemplo, un usuario sube una imagen en una base de datos nuestra. Nosotros, no sé, tenemos configurado que cuando se sube la imagen le cambie el nombre. La función que nosotros le creemos, que esa función es la que sería la que estamos utilizando como servicio FAS. Bueno, esa función únicamente se va a ejecutar para cambiar el nombre de esa imagen cuando el usuario sube la imagen, o sea, cuando ese evento se produzca. No cuando, o sea, no se produce constantemente, sino que únicamente cuando hay un evento de por medio. Básicamente sería eso. En un servicio FAS, los desarrolladores se abstraen del entorno y la infraestructura, enfocándose únicamente en el desarrollo de la aplicación. Bueno, esto ya lo vimos anteriormente, es el mismo concepto de serverless, pero bueno, eso para tenerlo en cuenta. Y dentro de nuestro servicio FAS, dentro de la nube, los más conocidos en los diferentes tipos de cloud que tenemos disponible hoy en día, sería por ejemplo, en lo que vamos a hablar hoy, que sería AWS Lambda, que sería un servicio FAS, Cloud Function de Google. Tenemos OpenFAS, que es open source de otro tipo de nube. Y después tenemos Microsoft Azure Function, que bueno, esto también sería un servicio FAS. Bueno, vamos a ver el funcionamiento de FAS, un ejemplo. Acá tenemos dos imágenes. Bueno, en la primera imagen tenemos un usuario que, como le dije anteriormente, por ejemplo, sube una imagen, ejecuta ese evento y lo que hace es directamente activar lo que viene siendo la función de lambda. O sea, activa el código que nosotros tenemos dentro de esta lambda es la que configura el desarrollador dentro de la plataforma. O sea, no se crea automáticamente, sino que el desarrollador, dependiendo del tipo de lenguaje que ha utilizado para activar este lambda, esta función, se va a ejecutar la misma para, bueno, para poder insertar información o para poder hacer un filtro o un cambio, etc. Y después que se ejecuta esta función, en este caso inserta los datos dentro de la base de datos, y una vez que esta función cumplió su ciclo, muere. Básicamente muere y no se ejecuta nunca más. A no ser que vuelva a haber otro evento y ahí se vuelve a crear y después envía la información y después muere de nuevo. Acá tenemos otro ejemplo de, por ejemplo, tenemos dos funciones lambda ejecutándose a la vez. Puede ser que esta función tenga una configuración diferente a esta, pero obviamente ambas cuando terminen van a desaparecer. Hasta que, bueno, se vuelva a crear otra de cero y así sucesivamente. Vamos a ver arquitectura basada en eventos, que es lo que estamos hablando recién, que básicamente en este caso los productores de eventos, que sería el cliente o el que crea el evento en sí, envía ese evento al flujo de eventos y ese flujo de eventos es el que después los consumidores son los que obtienen ese evento para poder utilizarlo. Acá nos dice que, bueno, una arquitectura basada en eventos se basa en productores de eventos que comparten información a sus consumidores por medio del flujo de eventos. Estos consumidores están en constante escucha de estos eventos que llegan por medio de dicho flujo. Esto es muy parecido, no sé si alguna vez han escuchado de un observable en lo que viene siendo Angular, pero bueno, es como si fuera un subscribe, por así decirlo. Nosotros constantemente estamos enviando información como productores de eventos dentro del flujo de eventos y el consumidor es el que, eh, dependiendo del tiempo o el momento que se quiera conectar o suscribir a esta observer, por así decirlo, lo puede hacer. Pero no es, por así decirlo, una promesa, sino que es una suscripción. O sea, una vez que vos te querés desuscribir, te vas a desuscribir, pero la información va a seguir estando dentro del flujo de eventos. O sea, no es que el flujo de eventos va a desaparecer, sino que sigue estando existiendo, pero lo que va a cambiar únicamente va a ser tu suscripción a ese evento o ese flujo de eventos.
Dentro de lo que viene siendo la arquitectura de los flujos de eventos, tenemos lo que he dicho recién, que sería publicador suscriptor, que es un tipo de modelo que tenemos dentro de la arquitectura de flujo de eventos. Este sería un ejemplo gráfico. Tenemos el núcleo que sería donde va a estar la información y los publicadores de esa información y por otro lado el suscriptor que va a obtener esa información. Y por otro lado tenemos otro modelo de arquitectura de eventos que sería el modelo de streaming de eventos. Que bueno, esto sería no es lo mismo que el subscribe, por así decirlo, pero este es un poco más diferente porque lo que hace es lo siguiente: los eventos se escriben en un registro que sigue obviamente un orden estricto y los clientes no se suscriben al flujo, sino que un cliente puede desde cualquier de sus partes puede obtener esa información dentro del kernel. El cliente es responsable de avanzar su posición en el flujo. Esto significa que un cliente puede unirse en cualquier momento y puede reproducir los eventos. Bueno, una vez visto eso, vamos a ver qué es Lambda. Básicamente Lambda es el servicio FAS de AWS. Ya vimos que es un servicio FAS. Bueno, es un servicio sin servidor que nos permite administrar nuestro código sin requerir configuraciones de instancias o servidores. Lambda o sea, se esclava de por sí misma, ya todo esto viene configurado y por lo tanto nosotros no nos tenemos que preocupar por eso. Es altamente disponible y no requiere copia de seguridad, ya que bueno, todo el tema de seguridad ya está todo configurado y puede funcionar sin una red VPC, que bueno, eso de VPC es una nube o una red que se crea dentro de AWS para proporcionar direcciones IP y todo eso dentro de ese núcleo. Para tener todo asegurado en otros datos y servicios, pero bueno, eso lo podamos hablar más adelante en otro video. Y puede ejecutarse como evento desencadenando de casi todos los servidores de AWS. Ahí abajo podemos ver un ejemplo de invocación. Por ejemplo, tenemos el origen del evento que puede ser un usuario buscando información a una página web. Se ejecuta o invoca la función lambda y lo que hace la función lambda es básicamente busca el código para crear la función y poder ejecutarla, que este es el código que creamos los desarrolladores. Y después, dependiendo de qué va a ser ese código, va a obtener la información de un servicio externo. Puede ser que nosotros configuramos este lambda para que, no sé, busque información de un S3 o configure una información de una base de datos y después nos las devuelva. Básicamente sería eso. Bueno, ahora vamos a ver la anatomía de una función lambda o de cómo está conformada. Bueno, acá tenemos tres imágenes. La primera que vamos a estar viendo sería esta que está acá. Tenemos los tres principales elementos de una función lambda, que sería la función constructora o controlador, mejor dicho, que es la función que se va a ejecutar. Esta función, bueno, es la que nosotros vamos a crear dependiendo de nuestro entorno de ejecución. Puede ser Node.js, Java, Python, etc. Después, esta función que se va a ejecutar o controlador recibe dos parámetros. El primero va a ser el objeto de evento, que se utiliza para pasar los datos de eventos al controlador, o sea, el evento que va a enviar información, por ejemplo. Si nosotros guardamos una información en un S3, ahí nos va a devolver el evento, nos va a traer la información que nosotros guardamos en S3. Si guardamos información en una base de datos AWS, Aurora, bueno, ahí lo que va a hacer es traernos esa lista o ese evento de que nosotros hicimos en esa base de datos y así sucesivamente. También, bueno, admite tipo de datos simples como POJO, objetos Java estándar, o POCO, objetos CLR y entrada y salida de flujo. Este sería el objeto de evento que recibe como parámetro la función. Después tenemos el objeto de contexto, que este proporciona información sobre el tiempo de ejecución del controlador.
ya sea identidad, AWS Request ID, etc. Y también incluye lo que viene siendo el tiempo de espera de esta función. Esos serían los tres principales elementos de una función lambda. Y por ejemplo, arriba tenemos un ejemplo de código de Python hecho con, bueno, ahí tenemos el handle name con lo que yo le dije que sería los dos parámetros, que sería el evento y el contexto. Y obviamente esta función va a devolver lo que viene siendo el value, que bueno, esto depende de la configuración que nosotros hagamos, lo va a devolver o no. Y bueno, el funcionamiento sería básicamente tenemos tres partes. Tenemos el código de la función, las dependencias y la configuración. Que bueno, eso se encarga el desarrollador por sí, pero bueno. La función se invoca de las siguientes maneras. Origen del evento sería el modelo de inserción. Después tenemos la AWS Lambda, modelo de extracción. Y después tenemos invocación directa, que sería el modelo request response, que eso sería lo que nosotros hacemos para que se invoque la función. Se crean los siguientes entornos. Bueno, esto, como le dije, dependiendo del tipo de ejecución que nosotros utilicemos, se va a utilizar, pero bueno, nada, sería eso. Bueno, ahora vamos a ver los diferentes usos de entornos que se puede usar en Lambda. Tenemos uso del propio código, podemos utilizar Node.js, Java, Python, Netcore, Go o Ruby. Después tenemos lo que viene siendo tiempos de ejecución personalizados, uso de propias bibliotecas. Esto dependiendo de, no sé, de cómo quieren configurar su proyecto, pero bueno, eso depende de cada uno. Un ejemplo sería cuando utilicemos Svelte con SST, que bueno, este sería un framework que nos permite utilizar con AWS dentro de SvelteKit, pero bueno. Después tenemos uso flexible, sería sincrónico y asincrónico, integración en otros eventos servicios de AWS, que bueno, esto nosotros lo podemos utilizar también. Después tenemos el modelo de recurso simple, que sería la selección del valor de potencia entre 120 megas a 3 gigas. Esto lo que quiere decir es que nosotros estamos configurando una máquina virtual, por así decirlo, para que podamos utilizar este servicio, este servidor, serverless, dentro de AWS. Después tenemos el CPU y red asignada de forma proporcional. Y por otro lado tenemos la autorización flexible, que sería la posibilidad de conceder acceso seguro a los recursos y la VPC. Que bueno, obviamente nosotros para poder utilizar una función lambda tenemos que tener los permisos de YAML. Que bueno, esto dependiendo del usuario que tengamos, lo vamos a tener configurado en el proyecto. Y acá vamos a estar utilizando el access key o el otro tipo de información que necesitamos para tener el acceso disponible. Después tenemos por otro lado funciones de autoría. Bueno, este sería otro tipo de implementación. Por ejemplo, podemos utilizar el ID de AWS Cloud9. Podemos utilizar complementos de terceros, como puede ser Eclipse, Visual Studio, etcétera. Que estos serían los editores de código. Después tenemos el modelo de programación, que bueno, se puede usar procesos, subprocesos TMP y conectores. Y después también podemos utilizar el SDK integrado de AWS dentro de Python o Node.js. Por otro lado, podemos darle uso a monitores y registros. Podemos utilizar métricas de soluciones y errores ilimitados. Registros integrados en Amazon CloudWatch. Que bueno, este sería un servicio que yo lo había subido en el video anterior, creo que era. Bueno, esto nos permite ver los logs que nosotros vamos haciendo dentro de nuestros servicios. Y que bueno, ahí nos va diciendo la información que se va agregando, se va quitando, etc. Después tenemos lo que viene siendo el sin estado, que nos mantiene los datos mediante el almacenamiento externo y también la ausencia de afinidad de acceso a la infraestructura subyacente. Pero bueno, estos serían todos los diferentes tipos de usos que tiene Lambda y configuraciones. Así que bueno.